Tiempo de deporte, el Real Unión volvió a ganar después de 2 meses prácticamente, en este caso a la Sociedad Deportiva Logroñés en el Estadio Ungal por 2-1. Desde el 20 de septiembre no había ganado el equipo de Ramsés Gil en el Estadio Ungal. Lo cierto es que lo hizo de una manera brillante, sobre todo en la primera parte, con el tanto de Tellechea, un empate posterior de Sergio Gil de penalti. Dudoso, cierto es, pero que el árbitro estaba muy cerca para ejecutar esa decisión y por otro lado con un segundo tanto magnífico, en este caso tras un balón de Tellechea al larguero y el remate de Soroeta que decidió el partido. Soroeta, por cierto, que en la primera mitad realizó un pase, una filigrana a Tellechea, fue verdaderamente antológica y a partir de ahí fue un buen Real Unión, teniendo en cuenta los valores que se suponen en segunda ref, que es una categoría completamente diferente, donde hay que dominar otro fútbol, donde hay que trabajar los duelos, los balones divididos, y esto poco a poco lo está adquiriendo el Real Unión frente a un adversario valiente en su propuesta, sobre todo en la segunda parte, donde mostró más energía, más capacidad de juego, pero poca definición. Le condenó en ese sentido. El Real Unión es quinto en la clasificación con 20 puntos, los mismos que el Guernica, que es cuarto, el Sestao tercero, que no ganó en Beasain, no pudo ganar en Beasain, de ahí la dificultad del campo de Loinaz. Segundo el Tudelano con 23, el líder otra vez es el Utebo, que ganaba a la Ejea de los Caballeros. Lo cierto es que la segunda ref en cualquier caso se comprime, es una referencia importante y escuchamos ya la valoración de los protagonistas de este choque. Había que estar con Ramsés Gil, evidentemente con Tellechea y con Soroeta, los goleadores de la tarde en el Estadio Ungal. La sensación de prácticamente durante casi todo el partido tener más o menos la situación controlada. Es muy difícil en esta categoría tener estas sensaciones en un partido tan competido y en lo que nos estamos encontrando habitualmente. Y el otro día contra Baskonia, bueno, pues, el equipo estuvo con esa solidez que pretendíamos y quitando el último arrián final del rival, sí que tuvimos un partido bastante serio y bastante completo. Sí, bueno, a nivel de, como te digo, solidez, de tener ese empaque que buscas como entrenador en tu plantilla y en tus jugadores, sí que estamos bien, sí que estamos bien. Generalmente cuando hacemos esa valoración partimos de bloque defensivo y en defensa estamos trabajando bastante bien. Sobre todo fuera de casa tenemos unos números que son pues, envidiables en ese sentido, pero bueno, hay mucho que mejorar todavía, sobre todo en el apartado ofensivo. Pese a estar generando bastante, no estamos convirtiendo y obviamente al final si quieres ganar más partidos tienes que hacer más goles. Bueno, arriba tienen jugadores de mucha calidad y muy determinantes. Están haciendo muy buena temporada y bueno, cuesta muchísimo meterles manos. A la vista está, también es un equipo con pocos goles en contra y que no se le ha puesto fácil a nadie. Perdió en Tudela 3-0, resultado súper engañoso porque jugó muy bien, sobre todo la primera parte. Entonces al final cualquier alegría que te permitas o cualquier concesión, pues estamos en un error porque lo vamos a pagar. Con lo cual, bueno, vamos al partido con el convencimiento de que tenemos que hacer las cosas muy bien para poder ganar. Sí, lo cierto es que sí, es un equipo que no especula, un equipo con un juego muy alegre, te diría que hasta anárquico en muchas ocasiones por el tipo de futbolistas que tiene, hay mucho talento en el último tercio y no me espero un equipo que venga, como te digo, a especular, a cerrarse atrás y a esperar una oportunidad o otro tipo de equipos que han venido por GAL, porque no es su fútbol y el tipo de jugadores y de futbolistas que tiene son jugadores de mucho talento como para hacer eso. No, pues que ya lo siento, claro, al final somos un equipo hecho para hacernos fuertes en casa y esa es la primera intención. Y bueno, pese a no perder más que un partido, no estamos siendo todos los solventes que nos gustaría y obviamente pues te gustaría serlo mucho más cuando tienes delante a tu gente. Entonces al final, bueno, pues decir que por nosotros no va a ser, por seguir intentándolo y que tarde o temprano llegará la victoria. Bueno, creo que el partido y la derrota es merecida en este caso. Creo que hemos hecho un partido y hay que ser críticos y autocríticos, igual que siempre hablamos en otros momentos, otros partidos, otros resultados que hemos merecido o podido merecer más, etcétera. Hoy creo que el resultado es justo. La primera parte no hemos estado bien, el Real Unión nos ha superado en todo momento, nos ha generado muchas y varias situaciones de gol. Nosotros quizás solo generando una situación de Billy más un penalti es como nos vamos al descanso, pero sí que hay que decir que la segunda parte el equipo ha sido otro, el equipo ha intentado, el equipo sobre todo a nivel de ritmo, a nivel de intensidad, a nivel de
de energía, ha intentado cambiar esa segunda parte, ha intentado corregir, mejorar e igualar el partido de un Real Unión que lo estaba haciendo muy bien. Sí que la segunda parte estaba más igualada, estaba siendo un partido con mucho más control por parte de los dos equipos. Puede ser que nos hayamos llevado ese segundo gol en la única ocasión o en la primera, mejor dicho, ocasión de la segunda parte por parte del Real Unión. Igual nos ha descolocado un poco, pero bueno, insisto, creo que la segunda parte nos tenemos que quedar con ese cambio, con ese paso al frente, sobre todo a nivel de intensidad de energía, de querer, de solventar y de mejorar cuando en la primera parte no había sido así. Entonces pues tenemos que valorarlo, mejorarlo y por lo menos tenerlo en cuenta. Todo lo que sea sumar de 3 puntos nos vale. Ojalá hubiese sido un resultado más holgado y hubiésemos sufrido menos, pero bueno, como tú dices, llevábamos tiempo sin ganar en casa y todo lo que sea ganar en casa es bienvenido. Sí, la verdad que veníamos jugando bien, menos yo creo que el partido del Sestao, todo lo demás hemos jugado bien. No se estaban dando los resultados, pero creo que el equipo estaba compitiendo bien, estaba jugando bien y hoy, pues gracias a Dios, hemos podido jugar bien, competir bien y ganar. Sí, bueno, la identidad yo creo que es la misma. Es verdad que hemos encadenado una buena serie de resultados, pero yo creo que el equipo compite como siempre, tiene la misma identidad de siempre y vamos a ir fuera de casa a por los 3 puntos como hacemos siempre y ojalá pues podamos volver con ellos y sigamos estando ahí arriba, que es el objetivo. Bueno, en mi opinión hemos hecho el partido perfecto. Creo que en la primera parte deberíamos haber ido con una ventaja muchísimo más grande y bueno, por lo menos nos vamos con la victoria, que es lo más importante, y con la sensación de que hemos sido muy dominantes. La victoria sabemos que es algo secundario, que lo más importante es trabajar en el día a día sobre todo, y llevamos desde el 20 de septiembre trabajando como los que más y al final pues se nos ha dado por fin la victoria y eso. Segundo argumento, en el capítulo futbolístico, el Sanse. Porque del Sanse hay que hablar. De los 9 goles en Castellón, ya decíamos que Castalia tenía una especie de magia, y lo cierto es que el Sanse fue capaz de encajar un 4-1 y cambiar prácticamente la decoración del partido. Perdió 5-4 y Carrera estuvo a punto de lograr el tanto del empate. En cualquier caso, la reflexión final es que el equipo funcionó en cuanto a trabajo, energía, capacidad, disciplina, buen juego, capacidad de reacción, pero demostró enormes flaquezas en el capítulo defensivo y eso también le condenó. Y es que esta Liga Hypermotion es muy complicada a ese nivel. Cualquier error se paga caro. Jon Ansotegui se explicaba de esta manera en la sala de prensa de Castalia. Sí, es verdad, hemos estado a punto de sumar un punto, pero sí que es verdad también que en muchas partes del partido ellos han sido superiores y no hemos sabido, ¿no?, ganar ese duelo, coger esa caída, desde ahí empezar a jugar y ahí nos ha costado. Y yo creo que sí que es verdad que al final hemos estado cerca, muy cerca, pero también es verdad que tenemos muchas cosas que mejorar y que nos hayan metido 5 goles no es casualidad y lo tenemos que mirar y tenemos que empezar a mejorar desde ahí. El Sanse, por lo tanto, que en el exterior sigue teniendo problemas, aunque marca muchos goles. Hay claves importantes a analizar y sobre todo hay futbolistas que pueden ser importantes de cara al futuro. El Eibar, por cierto, que empató en un siempre difícil campo del Molinón frente al Sporting de Gijón a 1, tenía todo encauzado, pero hay que saber aguantar hasta el final, no pudo hacerlo y los armeros siguen sufriendo en el exterior. Bueno, también les cuento en cualquier caso, antes de hablar de otras disciplinas, que la Real Sociedad C superó al Pasaya de Alberto Iturralde por 1-0 el sábado en el Jesús Mari Zamora. Pasaya que tiene que ir mejorando poco a poco sus prestaciones. Ganó el Turín, importante, sobre el Eibar C 1-0, un equipo turindarra que va avanzando y trabajando en una temporada también que tiene su complejidad. El Aurrera de Vitoria se impuso en Zarauz por 2-0, perdió la Ñorga por 4-0, demasiado derio en este caso. El Portugalete se impuso, es el mejor equipo del grupo, sin duda el Portugalete. Derrotó por 3-2 a la Aretxabaleta. El Lagunonac perdió frente al Santurtzi por 1-2, la tercera red, por lo tanto, con los guipuzcoanos en primera línea, con muchos guipuzcoanos, pero los vizcaínos que siguen mostrando también su fortaleza a ese nivel. Ahora sí, cambiamos de asunto, hablamos de balonmano en doble vertiente, luego les cuento la peor, de alguna manera por la dureza, la crueldad de la derrota, que es la del Superamara Vera, pero antes quiero hablarles de Irudek Bidasoa Irún, que perdió el sábado por 28-32 en el Polideportivo Artalecu frente al Logroño, una victoria de Logroño clara en la segunda parte, pero Irudek Bidasoa Irún
hizo un primer tiempo magnífico en el capítulo defensivo. Y es que el ABC de este deporte, ABC sustantivo, no la cabecera del periódico, en este caso defendió como Los Ángeles, encajó solo 12 goles y esa es la clave del balonmano. Con algunas aportaciones de Maciel, Logroño estuvo a merced de Irudek Bidasoa Irún. En la segunda parte, a raíz del gol de Aitor García, del pivote de Pamplona, las cosas fueron cambiando, hubo desconexión general en la circulación de balón, no supo parar el contraataque, sobre todo con el repliegue defensivo, y Logroño se fue poco a poco siendo dueño y señor de la situación, terminó mejor el partido y hasta el coeficiente, el gol average fue pues negativo, 4 goles en esos minutos mal llamados de la basura, porque también valen, aunque sea para defender eso. La clave del balonmano es defender y es lo que tiene que ir mejorando el Bidasoa en claves de futuro. Enseguida también hablamos de mañana, pero antes escuchamos la opinión de Blasco, el entrenador del conjunto de Logroño, de la gran figura del choque, Joan Ledo, con 16 paradas en la jornada del sábado, y las impresiones de Alex Mozas y de Mateus da Silva. Partido muy igualado, al final el marcador yo creo que no indica lo ajustado que ha estado, ¿no? Porque podía haber caído de cualquiera de los dos lados en los últimos momentos, ¿no? Con ese 7 contra 6, creo que no recuerdo, porque con la intensidad del partido no recuerdo exactamente, pero creo que era de 1 a falta de 3 minutos o así. Lo que pasa que bueno, pues al final te pones de 2, recuperas una bola de 3 a portería vacía y el partido que hay de nuestro lado parecido al de Granollers, ¿no? Que podía haber caído de los dos lados, pero estos partidos están igualados, pues al final nos los estamos llevando y lógicamente ganar aquí hoy para nosotros es una pasada. Veníamos de una semana muy complicada. Lo diría igualmente si hubiéramos perdido. Quería dar las gracias a los jugadores porque hemos tenido una semana donde no hemos podido entrenar bien, donde hemos tenido gente enferma, gente que no podía entrenar por molestias físicas. He tenido que poner el peto al gerente, me tengo que poner el peto yo y la verdad que al final ha merecido la pena, ¿no? El haber tenido tanto sufrimiento durante la semana. Sabíamos que Bidasoa también venía de un partido muy duro, que tiene otro muy duro el martes. Creo que el ritmo del partido que más nos convenía era el de la segunda parte en vez de la primera y bueno, pues lo hemos conseguido, meternos en ese ritmo y llevarnos 2 puntos de aquí, que lógicamente muy poquita gente yo creo que va a poder decir que se lleva 2 puntos de Alcalá. Es un partido complicado, un partido muy competido, un partido que valga, bueno, lo que se dice siempre, sabíamos que íbamos a venir aquí, que íbamos a sufrir, que el público iba a apretar y que Bidasoa se iba a aferrar al partido, a pesar de que no viene en la mejor dinámica posible por los resultados, pero yo creo que tampoco su juego hace justicia a los resultados que tenían, entonces sabíamos que teníamos que dar, como siempre, el 100% o más para poder competir aquí. Nosotros venimos en una buena dinámica y bueno, hemos competido en la primera parte y nos hemos ido, a pesar de haber hecho una mala primera parte, 1 por debajo, y en la segunda parte yo creo que hemos metido una marcha más, hemos empezado a tirar un poco más de violencia, hemos empezado a defender también con más dureza y bueno, pues al final nos hemos llevado el partido en los últimos minutos y pues la verdad es que muy contentos. Decía tu entrenador que el alto ritmo de la segunda parte nos ha beneficiado. ¿Era una cosa hablada o ha sido la circunstancia del partido? Bueno, si ves más o menos cómo hemos acabado los partidos en la liga, yo creo que siempre empezamos un poco viendo a ver cómo se pone el partido y acabamos metiendo bastante marcha. Y yo creo que eso es algo que teníamos que hacer hoy también, porque bueno, nosotros no venimos de martes sábado, de martes viernes y tal, entonces sabíamos que a pesar de que nosotros tenemos la plantilla más larga, teníamos que meter una marcha más, ellos también a veces van al cambio a 2 cambios en defensa, entonces pues socorrer era muy importante y en la segunda parte hemos podido aprovechar eso y yo creo que nos ha beneficiado. Primero, dar la enhorabuena a Logroño por la victoria. Pienso que hemos hecho una primera parte seria, defensivamente buena, con Leo aportando en portería, que hemos tenido ocasión de tener una renta mejor, pero bueno, al final Swan también ha parado mucho y hemos tenido 2 pérdidas ahí cuando éramos 1 menos, sin portero, que nos han castigado con goles de portería a portería, y luego la segunda parte yo creo que hemos perdido un poco el control del partido, hemos querido acelerar demasiado y bueno, yo creo que hemos vuelto a cometer otra vez demasiados errores de lanzamiento y pérdidas de balón que al final contra un equipo tan bueno no te da para ganar. Hemos tenido ese arreón con el 7 contra 6 que nos hemos puesto a 1, pero al final ya era demasiada diferencia y encima la diferencia final es difícil para el gol average también. Bueno, yo creo que hoy es un día malo
creo que estamos en un mal momento, la verdad que hay que reconocerlo. Desde que yo estoy aquí, sin duda el peor momento, y bueno, tenemos que dar la vuelta porque tenemos un partido el martes que tenemos que intentar sacar adelante, además remontando una diferencia de goles también amplia y bueno, analizar un poco qué es lo que nos está pasando. Muy duro, nosotros ya esperábamos un partido así, como decimos informalmente, que es al barro. La primera parte hemos hecho lo que habíamos planteado, tanto en defensa como ataque, y ha sido 30 minutos muy positivos, pero la segunda parte hubo una desconcentración general en ataque y defensa, errores que nosotros estamos cometiendo ya habitualmente en otros partidos, pero la verdad es que nosotros tenemos ahora el mes de noviembre, final del mes de noviembre y principio de diciembre, partidos muy importantes, no hay que bajar la cabeza, hay que mantener nuestro ritmo, aprender de los errores, aprender de esos momentos malos, y eso es, tenemos que quedar con la primera parte buena, pero principalmente yo creo que es saber lidiar con los momentos complicados del partido, los momentos negativos donde las cosas no funcionan. Entonces, eso es una característica de equipos grandes y nosotros queremos ser grandes y tenemos que mejorar en ese punto. Sí, yo creo que un poquito de todo, ¿no? Una primera parte que ha sido aceptable con dos buenas defensas, un 13-12 que son guarismos muy bajos para lo que se estila hoy en el balonmano, y una segunda parte que Logroño nos ha metido 20 goles. Yo creo que el ritmo alto que ha puesto Logroño no hemos sido capaces de aguantarlo en esa segunda parte, y sobre todo pues que ha faltado aportación de jugadores importantes pues como Rodrigo Salinas, como Mario Nevado, como Julen Mújica, como Nacho Vallés, y un poquito lo han dejado todo en manos de Gorka Nieto, que tampoco puede hacerlo, bastante hace el jugador como para cargarse con todo el equipo. Yo creo que Logroño ha jugado lo que sabe jugar, sabía lo que venía aquí, ha metido un ritmo más fuerte en la segunda parte, han defendido más duro que lo que ha defendido el Bidasoa, por eso nos han metido 20 goles, y yo creo que Logroño ha hecho un poquito lo que tenían preparado y les ha salido bien, y un Swan Ledó pues que ha parado lo habido y por haber. Yo creo, no sé si en parte es porque hemos lanzado mal o porque ha estado él muy bien, pero ha sido el jugador número uno de Logroño. Pues la derrota que escuece, evidentemente. Luego les hablo brevemente también, porque voy a estar con las impresiones de los protagonistas del partido de mañana 9:15 de Irudek Bidasoa, pero quiero recordar que Superamara Vera, que viajaba con muchísima ilusión a esa gran capital que es Dijon, capital de la mostaza y de los vinos, ahí se atragantó el vino y se atragantó la mostaza y la crueldad al final de perder a los penaltis. 27-24 ganó Bourgogne-Dijon, un equipo bien construido, bien armado, demostró todo su potencial, supo competir, conjunto de Imanol Álvarez, pero al final el 3-0 en los penaltis, y esa sí que es una realidad concreta, la igualdad, enorme igualdad, hizo que el futuro pudiese haber cambiado, pero no puede ser. El Dijon se ha clasificado, el Superamara Vera, que tiene que centrarse de nuevo en las competiciones, las que está inmerso en la Liga, que es líder, tendrá que estar pendiente de la Copa y de todo lo que venga. Toda esta referencia, toda esta situación que se produce es una gran escuela para seguir creciendo y aprendiendo en clave de futuro. Eso es así, y lo tienen que pensar de esta manera. Después hace falta muchas derrotas de esta naturaleza para obtener un triunfo en Europa, al menos, que es donde tiene que crecer poco a poco la estructura del Superamara Vera, que sigue trabajando y bien, aunque se encuentre con situaciones de este tipo, más allá del Bidasoa, en este caso. Bueno, pues tenemos que hablar también de la comparecencia de Alex Mozas y de Julen Mújica esta mañana en Artalecu. Mañana jugará a las 9:15 el partido de la liguilla para la clasificación de la Liga Europea, y en este sentido a ser un compromiso frente a Saint Rafael, que ganó 35-32 en la ida, no solo por el contraataque, que sí, que es lo sustancial de ese equipo, sino también por la clave defensiva
que fue muy comprometida y que no estuvo a la altura de las circunstancias. Esas desconexiones defensivas le están costando muy caro a Irudek Bidasoa Irún. Mañana habrá que enchufar de nuevo al público para tratar de vencer a San Rafael, que es un muy buen equipo, no lo olviden, que ha recuperado a algunos lesionados, que tiene muchísima velocidad en las transiciones, en los contraataques, y que desde luego va a ser un equipo complicado y difícil. En cualquier caso, esos 3 goles pues pueden marcar un antes y un después, pero es una renta asumible. Mañana la cita en Artalecu y la opinión de Alex Mozas y de Julen Mujica. Sí, es un buen equipo, ya lo vimos en el partido de ida, allí en su casa, que todavía crecen mucho como conjunto. Allí es difícil ganar, de hecho todos los equipos que pasan por allí sufren mucho, y ahora es cierto que ha recuperado los lesionados, su lateral derecho, que ya lo vimos en el final del partido contra nosotros, que estuvo muy bien, el otro día también contra Dijon jugó prácticamente todo el partido y estuvo muy bien, y bueno, ellos con toda la plantilla disponible pues es un equipo que es peligroso, pero bueno, yo a pesar de que los últimos resultados no están siendo buenos, a mí no me merma nada la confianza en el equipo, sobre todo porque sé lo que pueden dar estos jugadores, lo que han dado esta temporada y otras. Y bueno, estos son oportunidades que te da la vida, el deporte y la vida, para cuando estás en un mal momento, pues aquí se demuestra qué jugador eres, qué entrenador eres, qué persona eres, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es, te lo pone el deporte y la vida delante, y es una oportunidad muy buena para crecer, para mejorar y para demostrar de qué estamos hechos, independientemente de lo que sea el resultado final, que al final, como siempre digo, no depende solo de nosotros. Si dependiera el resultado solo de nosotros, pues seguramente ganaríamos siempre, pero el deporte no es así. Lo que sí no depende de nosotros, o sea, lo que sí depende de nosotros puramente es cómo afrontamos estos malos momentos, cómo nos levantamos y cómo vamos valientes al siguiente partido a intentar demostrar nuestra mejor versión, y eso nos acercará a ganar seguro. Sí, bueno, yo creo que más que cambio de chip es corregir errores. Yo tampoco, mira, a lo tonto ya llevo años aquí y he visto baches del equipo, he sentido baches del equipo sobre todo. Sí que es verdad que al final algo que sí que se nos puede achacar es que no estamos compitiendo bien frente a rivales directos, o bueno, no estamos consiguiendo victorias. Y con eso pues tenemos que saber que, por ejemplo, en el tramo de Logroño del sábado pues tuvimos esos 5 o 10 primeros minutos en los que yo me incluyo, que tuvimos muchas pérdidas y demás, y ahí se nos empezó a descontrolar el partido. Entonces tenemos que saber que pueden pasar momentos así, lo que ha dicho Alex, de que tengamos baches de rendimiento, porque es algo normal, pero no los podemos prolongar tanto. Pues no lo podemos prolongar a toda una primera parte, que fue lo de Torrelavega, no lo podemos prolongar a 20 minutos, como nos pasó en Logroño más o menos al final, y demás y demás. Entonces, viendo esto, yo creo que tenemos que seguir creyendo en lo que hacemos, porque hace 3 semanas tampoco éramos tan malos, y tenemos que seguir creyendo en nuestra manera de defender, porque se ha demostrado que tenemos una defensa muy buena. Tenemos que confiar en nuestra manera de contraatacar, que aunque nos haya dado pérdidas en el último partido, yo creo que contraatacamos bien. Lo que pasa es que lo tenemos que hacer más ordenado que el anterior sábado. Pero bueno, eso, corregir los errores que hemos ido teniendo en los últimos partidos, que al final son partidos que yo creo que se definen por detalles, y si en esos detalles no has estado tan fino, pues es complicado ganar esos partidos. Al final Logroño es un equipazo, San Rafael es un equipazo, Torrelavega es un equipazo, y sobre todo en casa, pues ese tipo de partidos cuestan, y al final pues visto ese diagnóstico de cada uno de los partidos, pues eso, corregir los errores, y ya que la competición te está dando una oportunidad para redimirte muy pronto, pues aprovecharla. Fin de semana que nos ha traído también el derbi vasco, con el empate a 1 en el estadio de Anoeta ante la Real Sociedad. Volvió a decidir también Nerea Izaguirre, y el Atleti tomó un poco de oxígeno, algo más de 10.000 espectadores en el estadio de Anoeta para presenciar ese derbi vasco femenino. También perdió el Eibar frente al Real Club Deportivo Español por 1-2, y para la conclusión también la victoria de nuevo, es más líder, con más fortaleza, del Auguru
Ibarra. Mañana contaremos con la declaración de Miquel Diestro, otros datos y otras reflexiones. La victoria del Auburu Ibarra en el derbi vasco, también de la categoría en segunda B, frente al Ochartabe por 5-4. Bueno, pues vamos llegando hasta aquí. Es tiempo de deporte. Nosotros también tenemos otras cuestiones importantes esta tarde con la evolución del deporte guipuzcoano en los últimos 40-50 años. Tito Irazusta, Ramón Santamaría, Ketu García, Miguel Pérez y el tiempo Churibels con el análisis de José Luis Reynosa y todo su equipo. Y en Radio Donosti también estas dos cuestiones, más el análisis en Donosti Sport con Giovanni Batista. Todo esto ha sido posible gracias a Xavi Bermúdez. Arratsaldeon.